Antes de comenzar, renuncia de derechos, cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Toji estaba ya a punto de salir de la escuela. Habían pasado varios meses desde su ingreso, y el fin de año estaba a la vuelta de la esquina. Sorprendentemente, sus notas no eran tan malas, gracias en gran parte a una persona insistente y entrometida que siempre estaba pendiente de él. Fusiguro, espera. Hablando del diablo, pensó con una mezcla de fastidio y resignación. Se giró y ahí estaba, acercándose a él como siempre. ¿Qué pasa, mocosa? Soltó con tono despreocupado. Momo frunció el ceño. Deja de llamarme así. Tenemos la misma edad. Está bien. Entonces, ¿qué pasa, cerebrito? Respondió con una sonrisa burlona. Ella puso los ojos en blanco. Solo llámame por mi nombre, insistió, cruzando los brazos con paciencia agotada. Él se quedó mirándola unos segundos, como si estuviera tratando de recordar algo complicado. ¿Cuál era? Momo soltó un suspiro, exasperada. Eres terrible. Es Momo, Yao Yorosu Momo. Nos conocemos desde hace meses. Soy la única que te habla. Al menos podrías recordar mi nombre. Toji soltó una sonrisa despreocupada. Cierto, Momo, lo recordaré. Momo, sin esperarse una respuesta tan sencilla, suspiró y le echó una rápida mirada. En fin, ¿quieres venir a comer a mi casa? Mi madre dijo que podía invitar a un amigo, y, bueno, pensé en ti. Toji levantó una ceja, sorprendido. Comida gratis. Me apunto, dijo con una sonrisa ladina. Momo no pudo ocultar una sonrisa de alivio. En realidad, pensó que la rechazaría. Bien. Vamos, el auto nos está esperando. Toji parpadeó. ¿Tienes auto? Ella se detuvo, como si fuera obvio. El chofer que siempre me viene a buscar. Él la miró y sonrió con ironía. Claro, casi todos aquí son ricos. Me das asco. Comparte un poco. Momo le lanzó una mirada molesta. ¿Quién siempre paga tu almuerzo? Toji, lejos de sentirse avergonzado, le sonrió con burla. Nunca te lo pedí. Más bien, pareces encantada de hacerlo. Ella se sonrojó. Entonces no lo haré más, replicó, intentando sonar molesta. Él solo se encogió de hombros. Está bien, nunca comeré un almuerzo de aquí a graduarme. Momo resopló, exasperada. Eres un manipulador. Y, resignada, comenzó a caminar hacia el auto. Ya vámonos. Toji la siguió sin más. Al llegar al auto, el chofer los observó con desaprobación evidente. Toji, notándolo, soltó sin reparo. ¿Qué miras, bigote? El hombre se sobresaltó un poco, pero Momo intervino rápidamente. Es un invitado, perdona sus modales, vino así de fábrica. El chofer bufó, y sin más, fue hacia el asiento delantero, dejando a ambos en la parte trasera. Cuando ya estaban acomodados, Toji preguntó. ¿Queda lejos? Momo negó con la cabeza. Unos minutos en coche. Está un poco a las afueras de la ciudad. Entonces está lejos. Despiértame cuando lleguemos. Sin esperar respuesta, se recostó en el asiento y cerró los ojos, listo para dormirse. Momo lo observó y suspiró, resignada. Al final, con Toji era inútil esperar un comportamiento diferente. El chofer, mirándolos a través del retrovisor, solo negó con la cabeza antes de arrancar. Luego de unos minutos, Momo lo sacudió ligeramente. Toji, con un bostezo, se estiró y abrió los ojos, todavía medio dormido. ¿Ya llega, Mos? La última palabra se le quedó atrapada en la garganta al ver la enorme mansión frente a él. Observó la impresionante edificación con incredulidad. Oye, ¿esta es tu casa? Su voz con duda resonando en el aire. Momo lo miró como si fuera un completo idiota y asintió, intentando no sonrojarse. ¿Para qué necesitan tanto espacio? Murmuró Toji con desdén. Un poco avergonzada, Momo explicó, es por las apariencias. Mi familia es, algo influyente en el país. Toji la miró, un tanto fascinado, y sin pensar demasiado, soltó, si te pincho, ¿sangras oro? Momo estaba ya cansada de sus comentarios absurdos y estaba a punto de salir del auto, pero en ese instante sintió un pinchazo. Kia. Se giró, sorprendida. ¿Qué demonios haces? Toji le sonrió, entretenido, como si fuera lo más natural del mundo. Tenía que asegurarme. Un poco molesta y no queriendo quedarse atrás, Momo se inclinó hacia él y, usando su uña, intentó devolverle el gesto, aunque con una ligera torpeza. Al presionar su dedo contra el abdomen de Toji, sintió un pequeño crack en su propio dedo. ¡Auch!
Oye, ¿qué tienes debajo del uniforme? Murmuró mientras se sobaba el dedo dolorido. Sin ninguna vergüenza, Toji levantó su camisa, revelando sus abdominales bien definidos. Nada, solo pura proteína. El rostro de Momo se tornó rojo como un tomate. Cucu, ¿qué haces? Tapa eso. Tartamudeó, tratando de recobrar la compostura mientras le bajaba la camisa de golpe. Su discusión fue interrumpida por una voz femenina desde la entrada de la mansión. Vaya, parece que se divierten, ¿eh? Momo se dio la vuelta de inmediato y se encontró con su madre, quien estaba en la gran entrada de la mansión, con una mano cubriendo su sonrisa. La vergüenza de Momo aumentó al notar la expresión de su madre y rápidamente trató de justificarse. No, no es lo que parece. Lo que pasa es que este idiota es un degenerado sin pudor. Toji la miró, ofendido, y murmuró, yo. Si tú fuiste quien preguntó qué había ahí. Momo, con una vena palpitante en la frente, le respondió, sí, pero no de manera literal, idiota. La mujer rió suavemente, disfrutando del intercambio entre ambos. Fuzu, es bueno saber que mi hija tiene tan buenas amistades. Me llamo Reika Yaoyorosu. Toji, sin mucha ceremonia, le respondió con un informal, ¿qué onda? Antes de que pudiera decir nada más, Momo le dio un codazo. Preséntate, murmuró Momo, intentando hacer que Toji fuera más cortés. Oh, sí. Toji Fusiguro, supongo que amigo de la loca de aquí, añadió con una sonrisa burlona, recibiendo otro codazo de ella. Reika los miró divertida, sin perder la calma. ¿Ara? ¿Fusiguro? ¿Toji Fusiguro? Jaja, no pensé que se harían amigos. El mundo sí que es raro a veces. Toji arqueó una ceja, intrigado. ¿Me conoce? Reika asintió, su sonrisa creciendo. Por supuesto. Tu madre te menciona cada que puede. Él, confundido, frunció el ceño. ¿De qué conoce a mi madre? Reika lo miró con una ternura inusual, tiene las mismas expresiones que su madre, pensó ella. Es mi secretaria desde hace ya un tiempo. Y pensar que mi hija me ganaría haciéndose amiga de su hijo, bueno, es algo malo. Reika soltó una risa ligera, disfrutando del momento. En fin, dejemos de hablar en la entrada. Pasen, pasen. Toji miró a Reika y luego a Momo, quien aún procesaba lo que su madre acababa de revelar. Ya veo de dónde lo sacaste, murmuró, observándola con una sonrisa pícara. ¿Eh? ¿Qué dices ahora? Momo preguntó, desconcertada. Toji, sin ningún reparo, señaló con su dedo hacia los pechos de Momo. Ella se sonrojó intensamente y, sin pensarlo dos veces, lanzó un puño directo a la mandíbula de Toji, quien ni siquiera se inmutó. ¡Uk! No se vale, deja de usar tu kirk. Reika, quien estaba escuchando todo con una sonrisa, se detuvo un momento. ¿Kirk? ¿No eras Kirkles, Toji? Toji, aún con el puño de Momo en la cara, asintió despreocupadamente. Sí, lo soy. Momo parpadeó, perpleja. ¿Cómo puede ser Kirkles si tiene una fuerza y velocidad descomunal? Reika también parpadeó, algo intrigada. Además, ¿cómo pudo salvarme de esos ladrones aquella vez? Literalmente, sus movimientos eran imperceptibles, añadió Momo, aún incrédula. Toji, suspirando, la miró con algo de aburrimiento. ¿Me puedes quitar la mano de la cara ya? Avergonzada, Momo retiró rápidamente el puño de su rostro. Reika lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Tú fuiste el que salvó a mi pequeña? Toji se rascó la cabeza, intentando recordar. Si te refieres a la vez que su hija llamó a la policía delante de todos, sí, fui yo. Momo, enrojecida de vergüenza y algo molesta, miró a Toji con resentimiento, pero él solo le sonrió burlonamente, disfrutando de su incomodidad. Cuando estaba a punto de molestarse de nuevo, Reika lo sorprendió con un abrazo, dejando a Toji descolocado y a Momo estupefacta. Su madre parecía al borde de las lágrimas. Las cámaras de la tienda eran de mala calidad, murmuró ella, solo se veía la figura de un joven interponiéndose entre ese horrible hombre y mi hija. Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias, gracias por proteger a mi pequeña cuando nadie más pudo. Toji, aunque algo incómodo, no por el abrazo ya que tenía dos enormes almohadas en su cara, aunque sí por el peso emocional de sus palabras. Ven, pasa. Seguro tienes hambre. Quiero conocer a fondo al amigo y salvador de mi hija. Finalmente, los tres cruzaron la entrada de la mansión, y Toji, aún más atónito, quedó sin palabras al ver la magnitud y opulencia del interior. Toji estaba sentado a una mesa baja en la sala principal de la mansión, examinando el lugar sin mucho interés. Frente a él, Reika lo observaba con una sonrisa calculada, como quien intenta descifrar un rompecabezas complejo.
A su lado, Momo lanzaba miradas nerviosas entre su madre y Toji, probablemente preocupada por la impresión que pudiera causar. ¿Por qué tanto espacio? ¿Viven muchos aquí?, preguntó Toji, mirando a su alrededor con curiosidad. Sus ojos se paseaban de un mueble a otro, como si analizara las opciones de escape más que la decoración. Es por si tenemos muchas visitas, y para que el espacio se sienta bien aprovechado, respondió Reika con calma, sin perder su sonrisa. ¿Te gustaría beber algo? ¿Té o jugo? Toji se encogió de hombros. No sé, té, supongo. Para él, la bebida era lo de menos, y su tono despreocupado dejaba claro que, de estar en otro lugar, probablemente no habría aceptado nada. Asintiendo con naturalidad, Reika dirigió una rápida mirada a una mujer vestida de mucama que esperaba cerca de la puerta, atenta a sus órdenes. Tráenos té y galletas. La mucama asintió con una leve reverencia y se retiró con pasos ligeros, dejando a los tres en una breve, pero incómoda, pausa. Entonces, Toji-kun, ¿cómo es eso que tienes un Kir? Reika fijó sus ojos en él con interés, como si intentara medir cada uno de sus gestos. Él, por su parte, levantó apenas una ceja y se encogió de hombros. No sé, solo entreno desde que soy pequeño. Supongo que esa es la explicación. Sin decir más, Toji evitó profundizar en los detalles. No era un tema que le interesara discutir. Reika asintió despacio, procesando su respuesta con aire pensativo. Puede ser, pero bueno, no importa mucho ahora. Si no es molestia, me gustaría saber un poco más de ti. Momo, al escuchar el tono de su madre, sintió que aquello era más un interrogatorio que una conversación amistosa. Dio un suspiro y se preparó, sabiendo que el interés de su madre no se agotaría pronto. Claro, no hay problema, contestó Toji sin entusiasmo, justo cuando la mucama regresó con una bandeja de plata. Con movimientos meticulosos, dejó un plato con varios tipos de galletas y sirvió una taza de té para cada uno, cuidando cada detalle de la ceremonia. Gracias, dijo Reika, con una ligera inclinación de cabeza. La mucama respondió con una reverencia antes de retirarse a su puesto cerca de la puerta. Toji, sin mucho preámbulo, tomó una galleta y la mordió, evaluando su sabor sin comentarios. Entonces, sé que es algo pronto, pero, ¿ya tienes planes sobre qué estudiarás en el futuro? Reika intentó llevar la conversación hacia un tono más amable. Toji, aún masticando, contestó sin prisa, «Nah». Momo sintió una punzada de incomodidad. Ya estaba acostumbrada a la actitud despreocupada de Toji, pero sabía que su madre no compartía su misma tolerancia hacia la falta de ambición. Ya veo, ¿tienes alguna habilidad o algo en lo que destaques?, insistió Reika, sin perder la calma. Toji terminó de masticar y se encogió de hombros de nuevo. Sé golpear. No sé, no es algo tan complicado. Reika soltó una risa breve, con un toque de nerviosismo. Entonces, ¿no hay nada que te interese para tu vida? Sin mucho interés, Toji tomó la taza de té, observando el líquido oscuro antes de responder. Lo único que me importa es ganar dinero, no sé, haré lo que sea que me dé una buena cantidad con el mínimo esfuerzo posible. Momo se removió en su asiento. Sabía que Toji podía ser brutalmente honesto, pero había esperado que, al menos frente a su madre, intentara disimular su falta de ambición. Sin embargo, Toji no parecía ni remotamente preocupado por ocultar nada. Veo que eres muy honesto, murmuró Reika, sin dejar de mirarlo con un leve interés. Dime, Toji-kun, ¿harías algo horrible por dinero, incluso si significa dañar a otros? Su tono era serio, y sus ojos lo escrutaban como si quisiera ver más allá de su respuesta. Momo contuvo la respiración, sin esperar esa clase de pregunta. Miró a Toji, ansiosa por ver cómo respondería. Él sonrió, pero fue una sonrisa burlona, casi desafiante. Pues claro, sin embargo, en el último segundo, las imágenes de su vida pasada cruzaron por su mente. La niña recipiente del plasma estelar, el hombre el mocoso que lo había mirado en sus últimos momentos. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió fría. No, dijo con un tono seco y definitivo antes de tomar otra galleta. Reika lo observó en silencio, captando cada cambio en su expresión. Algo en sus ojos parecía haberla satisfecho, y asintió con una leve sonrisa. Entiendo. La conversación continuó de forma superficial, hablando de temas intrascendentes, hasta que, más tarde, cuando ya era noche, Toji se dispuso a irse. Momo lo acompañó hasta la entrada. Lo siento por todo eso, se disculpó Momo con una sonrisa avergonzada. Mi madre puede ser un poco intensa. No pasa nada, contestó Toji, bostezando sin mucho interés. Estoy acostumbrado.
Gracias por venir, me alegra que seas mi amigo, dijo Momo en un tono apenas audible, sin querer mirarlo a los ojos. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Preguntó Toji, arqueando una ceja, algo desconcertado. Nada, nada. Ya vete, no hagas esperar al chofer. ¿Otra vez el bigote? Murmuró Toji, lanzando una mirada de disgusto al chofer, quien lo observaba con una expresión similar. Nos vemos mañana. No te olvides de hacer la tarea. Toji meneó la mano, restándole importancia. Sí, sí, lo que sea. Gracias por la comida, dijo mientras se subía al auto sin mirar atrás. Momo observó el auto alejarse hasta que se perdió en la distancia, pero justo cuando se disponía a entrar de nuevo en la mansión, escuchó la voz de su madre detrás de ella. No es mal chico. Momo se volteó, algo sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso? Al principio pensé que era un poco simple. Pero no es mala persona. Quizás no sea el mejor partido, pero si te hace feliz. Momo frunció el ceño, sintiendo un rubor subir a sus mejillas. ¿A qué te refieres? Reika soltó una risa ligera. Vamos, no te hagas la tonta. Vi la mirada que le lanzabas. ¿Qué mirada? Así miro siempre. Replicó Momo, tratando de sonar indiferente, aunque el rubor en su rostro la traicionaba. Claro, claro, dijo Reika con una sonrisa pícara mientras ambas regresaban al interior de la mansión. Toji bajó del vehículo, lanzando una última mirada de desprecio al chofer antes de mostrarle el dedo medio. Sorprendentemente, el conductor se lo devolvió con una expresión igualmente fastidiada, algo que logró sacarle una sonrisa burlona a Toji. Subió las escaleras hacia su departamento, buscando las llaves en el bolsillo, pero antes de poder abrir la puerta, esta se abrió de golpe, y una mano firme lo agarró del cuello de la camisa, arrastrándolo hacia adentro. ¿Dónde mierda estabas, mocoso? Espetó su madre, Yaeko, con el ceño fruncido y los ojos llenos de preocupación. Su voz tenía un tono entre la ira y el pánico. Antes de que Toji pudiera responder, ella lo soltó y empezó a llevarse las manos a la cabeza. No, no me digas, ya estás en las drogas, ¿cierto? Ay, Dios, ¿qué hice para merecer esto? La voz de Yaeko se quebró, y, contra todo pronóstico, lo abrazó con fuerza, intentando contener las lágrimas. Sé que tuviste una niñez difícil, pero no es el camino, Toji. Esto no te va a llevar a nada bueno, murmuró, intentando retenerlo en el abrazo. Cálmate, mujer, replicó él, apartándose del abrazo con fastidio. Solo fui a la casa de una amiga a comer. Yaeko parpadeó, claramente incrédula. ¿Tú? ¿Un amigo? ¿Y encima, mujer? Toji frunció el ceño y cruzó los brazos con un gesto de impaciencia. ¿Sí, algún problema? Ella lo observó, claramente sorprendida, como si el simple hecho de escuchar que su hijo tenía amigos y además una amiga fuera completamente inesperado. Toji, ¿con amigos? Sus palabras casi parecían una burla, pero había un dejo de genuina incredulidad. Nunca pensé que escucharía esas palabras juntas. Luego, volvió a mirarlo, con los ojos entornados y una expresión de suspicacia. ¿En serio te drogaste? ¿O estás alucinando que tienes amigos? Toji resopló con molestia y chasqueó la lengua, al borde de responderle, cuando el teléfono de Yaeko sonó. Ella lanzó una mirada preocupada al aparato, como si le temiera. Debe ser la policía, murmuró, llevándose una mano a la frente. ¿Llamaste a la policía? Toji la miró con incredulidad, asombrado de que su madre hubiera llegado tan lejos en su preocupación. Tenía que asegurarme. Replicó ella, poniendo una mano en el pecho. Ya te imaginaba tirado en alguna acera, inconsciente. Toji la miró con resignación. ¿Tan bajo crees que puedo llegar? Sí, respondió Yaeko, sin titubear. Ante la contundente respuesta, Toji suspiró, pasándose una mano por la frente y sacudiendo la cabeza antes de darse la vuelta para ir a su habitación. Ya mientras se alejaba, Yaeko lo llamó una vez más, esta vez en un tono algo más suave. Toji. ¿Qué pasa ahora? Él se asomó al pasillo, desabotonando con lentitud el uniforme y mirándola con un dejo de fastidio. ¿Cómo que fuiste a la casa de mi jefa? ¿Y esa amiga imaginaria resulta que es la hija de ella? Yaeko lo miró, incrédula, con una mezcla de sorpresa y confusión. Toji solo levantó una ceja, como si no entendiera por qué hacía tanto alboroto. Sin decir una palabra más, se giró y cerró la puerta de su cuarto de golpe, sin ganas de prolongar la conversación. Responde. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías amistad con ella? Toji. Yaeko golpeó la puerta, pero la única respuesta fue el silencio al otro lado.
Toji, con ya 14 años, estaba en clase mirando al profesor con indiferencia mientras este daba un discurso de fin de año. Bueno, estamos a nada de acabar el ciclo, y con ello, llegará el momento de elegir la orientación hacia sus futuras carreras. Muchos aquí tienen un gran futuro, unos más que otros, dijo, lanzando una mirada a Toji. Toji le devolvió la mirada con una expresión de desgano, sabiendo bien que era uno de esos otros a los que el profesor aludía. Recuerden que, si eligen algo que realmente les gusta, serán exitosos, concluyó el profesor. Un compañero de clase se acercó a Toji con entusiasmo. Oye, Fushiguro-kun, ¿ya decidiste a qué escuela asistirás? Era un chico con el que había comenzado a hablar desde principios de año, aunque Toji no recordaba su nombre. Toji suspiró y respondió sin mucho interés. No sé, cualquiera a la que me envíe mi madre, supongo. El chico le dio un amistoso golpe en la espalda. Sabía que dirías algo así. Pero, ¿por qué no vienes al examen de ingreso de Ketsubutsu conmigo? Mi hermano se formó allí como héroe. Tú podrías ir a los estudios generales si quieres. Toji lo miró con expresión aburrida. ¿Por qué no? El chico sonrió, pero rápidamente se interrumpieron cuando el maestro de matemáticas entró al salón. Hablamos después, susurró antes de regresar a su asiento. El profesor comenzó a escribir ecuaciones en la pizarra, y Toji, viendo su oportunidad, se acomodó para dormirse, despreocupado por las palabras del maestro. Mientras tanto, desde su asiento, Momo Yaoyorozu miraba la escena. Había escuchado la conversación de Toji con su compañero, y una leve expresión de tristeza apareció en su rostro. Ella ya había decidido que su sueño era ingresar a la Academia UA y quería proponerle a Toji que postularan juntos, pero ahora se daba cuenta de que quizás él no tenía ese mismo interés. Ketsubutsu parecía ser su opción más probable ahora, y eso significaba que sus caminos podrían separarse. Resignada, Momo suspiró y se concentró en copiar las ecuaciones y poniendo notas de cómo se hacen en su libreta. Sabía que, eventualmente, Toji le pediría sus apuntes, como siempre lo hacía, y ella estaba dispuesta a ayudarlo una vez más. Con cada línea que escribía, intentaba reprimir el pequeño impulso de sugerirle que intentara ingresar a UA, aunque, en el fondo, deseaba que él encontrara una motivación propia para hacerlo. Cuando la campana sonó, marcando el final de la jornada, Toji bostezó en su asiento, estirando los brazos antes de ponerse de pie y tomar su mochila. Miró alrededor del salón, y al ver a Momo organizando sus libros, se acercó a ella con su típico aire despreocupado. «Hey, ¿me puedes pasar los apuntes de hoy?», preguntó, señalando la libreta que ella sostenía. Momo ya tenía la libreta lista para entregársela, como si hubiera anticipado la petición, pero cuando sus miradas se cruzaron, Toji notó algo en sus ojos que no encajaba. Parecía preocupada. Tal vez hasta nerviosa. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó, frunciendo el ceño, intrigado. No estaba acostumbrado a ver esa expresión en ella. Momo parpadeó, sorprendida de que Toji hubiera notado su inquietud. Abrió la boca, como si quisiera decir algo importante, «Toji-kun, yo». Pero en el último segundo, bajó la vista y murmuró «No, no es nada». Toji soltó un suspiro de frustración. «Vamos, dímelo. Cada vez que pones esa cara, luego no me miras a los ojos en días», la observó detenidamente, esperando a que continuara. Momo apretó con fuerza los pliegues de su falda, como si esa acción le diera el valor que necesitaba. Finalmente, levantó la cabeza y, con un susurro apenas audible, dijo: «Yo, iré a la UA para formarme como heroína». Él arqueó una ceja, mostrando apenas un rastro de interés. «Bien por ti». Momo apretó los labios, frustrada. No era la reacción que esperaba, pero siguió adelante, aunque le costaba encontrar las palabras. Tú. Toji la miró con una mezcla de impaciencia y aburrimiento. ¿Qué? La expresión en su rostro era la de alguien que ya estaba perdiendo la paciencia. Vamos, no tengo todo el día. Tengo cosas que hacer. Finalmente, Momo reunió todo su valor, levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos. ¿Tú quieres ir conmigo? La pregunta salió en un tono de súplica, y al instante sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Él parpadeó, sorprendido por el tono de su voz y el peso de la pregunta. ¿Por qué?, preguntó, su voz no ocultando su confusión. Momo no había anticipado esa reacción, y eso la dejó un momento sin palabras. Titubeó, buscando la mejor manera de responderle. Es solo que pensé que, bueno, apenas nos veríamos si vamos a escuelas distintas, explicó, su voz cargada de emoción. Sabía que no tenía sentido pedirle algo así, pero no podía evitarlo. Toji soltó un suspiro pesado y tomó asiento en el pupitre frente a Momo, mirando hacia otro lado.
Ir a una escuela tan exigente solo para estudiar en los cursos generales no tiene sentido, comentó, restándole importancia al tema. ¡No! Momo lo interrumpió antes de que pudiera continuar, sus manos temblando ligeramente mientras las apoyaba sobre el escritorio. Quiero que intentes entrar como héroe. Esa declaración lo desconcertó aún más. La miró con incredulidad, sin saber cómo reaccionar. ¿Héroe? Yo. Momo asintió rápidamente, tratando de expresarle su entusiasmo. Este año admitirán a estudiantes sin Kirk para la prueba. Tú eres muy fuerte y habilidoso. Estoy segura de que, si te esfuerzas en la prueba escrita y en la física, podrías pasar. Incluso mi madre podría recomendarte. Ella me recomendó a mí y solo debo pasar una pequeña prueba para. Antes de que pudiera seguir, Toji levantó una mano, pidiéndole que se detuviera. Oye, esto es demasiado. La miró con seriedad y, con un tono firme, dijo, no me interesa ser un héroe. Además, es demasiado trabajo, ya sabes cómo soy. La expresión de Momo cambió al instante. Sus ojos brillaron, pero no de emoción, sino de tristeza contenida. Su labio inferior temblaba ligeramente mientras luchaba por contener las lágrimas. Sabía que estaba siendo egoísta, pero nunca le había pedido algo importante a Toji. Siempre era ella quien le ayudaba sin pedir nada a cambio. Esta vez, sin embargo, ella necesitaba que él hiciera algo por ella. Entonces, murmuró en voz baja, apenas audible. Entonces, ¿por qué me salvaste, si no te interesa ser un héroe? La pregunta quedó en el aire como una herida abierta, y antes de que Toji pudiera responder, Momo se levantó de su asiento y salió corriendo del salón, sus pasos resonando en el pasillo. Toji se quedó allí, desconcertado, observando la puerta abierta por donde ella había salido, y sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros. ¿Qué miran? ¿Quieren almorzar mi puño? Espetó, su tono brusco espantando las miradas curiosas de inmediato. Con un suspiro, se rascó la cabeza, visiblemente molesto y confundido. Guardó la libreta de apuntes en su mochila y se marchó también. Ya afuera, notó que el auto de Momo, que normalmente la recogía, ya no estaba. Siempre solían despedirse en la entrada de la escuela, pero esta vez, ella se había ido sin decir nada. Aunque no quería admitirlo, algo en el pecho le incomodaba. Decidiendo distraerse, se dirigió a la estación de tren. Su madre le había encargado que recogiera algunas cosas en Musutazu, así que tomó el tren en dirección a la ciudad. Sin embargo, incluso en el trayecto, las palabras de Momo se repetían en su cabeza. Entonces, ¿por qué me salvaste, si no te interesa ser un héroe? TSK, qué mocosa tan problemática, murmuró para sí, pero no pudo evitar preguntarse si, tal vez, había más en la pregunta de Momo de lo que él estaba dispuesto a admitir. Toji caminaba por las calles de Musutazu, aún dándole vueltas a las palabras de Momo. ¿Por qué la salvé? ¿Soy idiota o qué? Ahora me está confundiendo, murmuró mientras se rascaba la cabeza. Siguió su camino, pero tuvo que detenerse al ver que una gran multitud bloqueaba el paso. Frunció el ceño, molesto, y se acercó para ver mejor. Policías y héroes habían cerrado el camino, impidiendo que cualquiera pasara. ¿En serio? TSK, la tienda va a cerrar si no me apuro, pensó con fastidio, lanzando miradas alrededor. Alguien en la multitud murmuraba. Ese chico está atrapado ahí desde hace rato, realmente tiene fuerza de voluntad. Intrigado, Toji intentó mirar más de cerca y vio a una criatura gelatinosa, una especie de moco gigante, retorciéndose de manera grotesca en el centro de la escena. ¡Qué asco!, pensó. Al fijarse mejor, notó destellos de luz y movimientos en el interior del monstruo. Parecía que un chico de su edad estaba atrapado, luchando desesperadamente por liberarse de la masa viva. Nadie puede ayudarlo, ningún héroe tiene la habilidad correcta sin que el niño salga lastimado, escuchó entre murmullos. Él podía sacarlo en solo un movimiento. Susurró, no quería y ni le gustaría ser un héroe. Pero entonces, al girar la cabeza, vio a un chico de cabello verde correr hacia el villano. La multitud comenzó a gritarle que se detuviera, pero el chico ignoró las advertencias, avanzando hacia el niño atrapado, que miraba con ojos suplicantes. Al ver eso pensó nuevamente en los ojos llorosos de Momo y sus palabras. TSK, resopló Toji, cambiado su decisión en ese instante. Se lanzó hacia el villano y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba al lado de los dos chicos. El peliverde lo miró, sorprendido de verlo aparecer de la nada. Sin perder tiempo, Toji agarró la mano del chico atrapado con fuerza, tirando de él y arrancándolo de la masa viscosa. Lo lanzó hacia los héroes en un solo movimiento, poniéndolo a salvo.
Luego, aprovechando el impulso, dio una vuelta y lanzó una patada al monstruo de moco, desgarrando toda su parte superior. Cuando estaba a punto de lanzar otra patada, sintió una mano firme que lo agarraba por el cuello de la camisa desde atrás, apartándolo. Giró la cabeza y vio al hombre que lo sujetaba. Alcanzó a escuchar cómo le susurraba algo al chico peliverde, quien luego exclamó: Detroit Smash. En un instante, una onda de aire aplastante impactó al moco gigante, desintegrándolo por completo. ¿Eh? Murmuró Toji, desconcertado. ¿Cómo es posible esa cantidad de fuerza? Notó que el tipo era increíblemente musculoso. Bueno, si yo tengo mucho músculo, este tipo frente a mí es solo músculo. Seguro está lleno de anabólicos, susurró para sí mismo, con un toque de desprecio. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, el hombre lo sujetó por el brazo. Toji lo miró, irritado. Oye, anciano, suéltame, le dijo con frialdad. ¿Anciano? Balbuceó el hombre, sorprendido. Toji notó su mirada algo desconcertada, mientras él mismo intentaba entender a los dos chicos que habían intervenido. Finalmente, el hombre habló, tratando de sonar firme. Mira, fue algo imprudente actuar así. Toji lo fulminó con la mirada, logrando que el héroe retrocediera un poco. Primero que nada, ¿quién demonios eres? Soltó con desdén. Y yo soy Olmig, dijo el hombre, intentando mantener la compostura, aunque claramente intimidado. Nunca un niño lo trató así, siempre estuvo acostumbrado a que le pidan un autógrafo o algo así. Toji resopló con indiferencia. Sí, claro. Mira, vi que nadie hacía nada por ayudarlo, y como el niño de ahí tampoco sirvió de mucho, supe que podía encargarme del asunto, explicó, zafándose del agarre de Olmig. Dio un paso para irse, pero de inmediato otros héroes lo detuvieron, bloqueando su camino. Eso fue muy descuidado. No deberías. Cállense. Estalló Toji, empujándolos con frustración. Héroes de mierda, por eso no quiero ser uno. Solo son problemas, murmuró con un tono cargado de rabia. Se pasó una mano por el cabello, enojado, mientras añadía para sí mismo. Maldita mocosa, ¿para qué me metes ideas estúpidas en la cabeza? Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, un oficial de policía lo detuvo, cortándole el paso. Toji soltó un suspiro, imaginando las consecuencias de lo que acababa de hacer. La bruja me va a dar una patada en el trasero, murmuró, resignado, mientras los héroes y el oficial lo observaban expectantes. Pasaron unas largas y silenciosas horas en la comisaría hasta que la madre de Toji llegó. Al verla entrar, Toji notó una mezcla de preocupación y cansancio en sus ojos, aunque su postura se mantuvo firme y decidida. Tras hablar unos minutos con el comisario, su madre pasó de una expresión de sorpresa a una sonrisa que, para el desconcierto de Toji, parecía un tanto divertida. El oficial, por su parte, se veía menos complacido. Finalmente, ella entró en la pequeña sala de espera donde Toji estaba sentado con los brazos cruzados, visiblemente fastidiado. Vamos, Toji. Tenemos que hablar en casa, dijo, con un tono firme que dejaba claro que no había espacio para discusión. Toji suspiró, se encogió de hombros, y recogió su mochila del suelo, resignado a seguirla fuera de la comisaría. Mientras cruzaban el pasillo, pudo sentir las miradas de desaprobación de algunos oficiales y empleados, lo que solo incrementaba su incomodidad. Sin embargo, cuando finalmente salieron al aire libre, su madre aflojó un poco la postura y, mirándolo de reojo, esbozó una sonrisa que él no se esperaba. ¿No tienes que volver al trabajo?, preguntó Toji, tratando de desviar la conversación, como si con eso pudiera evitar cualquier comentario embarazoso. No, respondió su madre con una leve risa, negando con la cabeza. Me dieron el día libre, así que, mi hijo decidió lanzarse sobre un villano para salvar a unos chicos, ¿eh? Jijiji, se llevó la mano a la boca, pero no pudo evitar que una carcajada escapara. Toji sintió el calor subiéndole al rostro y cubrió su cara con una mano. Cállate, murmuró, claramente incómodo, mientras su madre le daba unas palmaditas en la espalda, burlona. Así que mi Toji quiso ser el héroe, ¿eh? Dijo ella, y soltó otra risa. ¿El mismo que siempre se queja por tener que moverse para tomar agua? ¿El que siempre mira de reojo cualquier acto heroico? Parece que mi niño tiene un lado noble después de todo. Toji, avergonzado, optó por taparse los oídos para evitar escuchar sus burlas, aunque sabía que eso solo la incentivaría a seguir. No dejaba de pensar en Momo, y en cómo esas palabras suyas resonaban ahora en su cabeza, llevándolo a actuar sin pensarlo mucho. Solo falta que me convierta en uno de esos héroes patéticos, esa mocosa me metió estas ideas estúpidas en la cabeza.
pensó, apretando los dientes y jurando que se vengaría de ella en cuanto la viera. Mientras caminaban, algunas personas en la calle parecían murmurar a su paso, algunos señalando a Toji con curiosidad y otros mirándolo de reojo. Al parecer, la noticia del joven que se había lanzado a ayudar a Olmigt y a otro estudiante estaba corriendo rápidamente. Toji se encogió de hombros, intentando ignorar las miradas y el incómodo hormigueo que sentía en la nuca. ¿No puedes simplemente olvidarte de lo que pasó?, preguntó, en un intento desesperado por cambiar el tema. No fue gran cosa, solo, reaccioné en el momento, ya sabes. Ay, Toji, respondió su madre, casi con dulzura, aunque su sonrisa astuta delataba que no tenía intención alguna de olvidar. Mi hijo, el rebelde Toji, conmovido al ver a alguien en peligro. ¿Quién lo diría? No estaba conmovido, replicó él, tratando de ocultar su rabia. Simplemente vi que nadie más hacía nada útil. Y. El chico iba a acabar lastimado de verdad. Ah, ya veo, dijo ella, fingiendo inocencia. Así que eso fue todo. Claro, claro, pura lógica, nada de heroísmo. ¿Sabes? Puedes engañar a cualquiera, pero no a mí. ¿Quién hizo que cambiaras tan de repente? Déjame adivinar, fue Momo-chan, ¿verdad? Al final, ¿pudo perforar esa cabeza vacía tuya? Él apretó los labios, evitando responder. Si decía algo, le daría la razón, y si no, le daría aún más material para reírse de él. Decidió que lo mejor era simplemente seguir caminando en silencio. Pero su madre, al ver su expresión molesta, dejó de lado el tono burlón y le dio una mirada más suave. Escucha, Toji, me siento orgullosa de ti. Sé que no era tu intención, y que probablemente lo odies, pero, hiciste algo bueno, algo que muy pocos tendrían el valor de hacer, le dijo, mirándolo con ternura y orgullo. Tal vez no seas un héroe en el sentido tradicional, pero tienes un buen corazón, y eso es lo que importa. Toji solo bufó, aunque por dentro, las palabras de su madre tenían cierto efecto. Había actuado porque sintió que debía hacerlo, porque, en ese momento, el miedo o la apatía no eran una opción. Aunque nunca lo admitiría, algo de lo que Momo le había dicho parecía haber dejado una marca. Sin embargo, para él, reconocerlo era un paso más difícil que cualquier pelea o villano. Toji estaba en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, aunque realmente no le prestaba atención. Las imágenes y sonidos pasaban frente a él sin registrar nada. Su mente se encontraba atrapada en lo que había sucedido el día anterior. A pesar de todas las reprimendas que le habían dado, una frase en particular se había quedado grabada en su mente. Su madre le había dicho que estaba orgullosa de él. Resopló y chasqueó la lengua, incapaz de decidir cómo se sentía al respecto. Cambió de canal, pero nada captaba su interés. Fue entonces cuando escuchó el sonido de su teléfono de tapa vibrando sobre la mesa. Al fin, pensó mientras lo abría. Había pasado horas sin cobertura, y ahora finalmente habían llegado los mensajes que esperaba. Miró el viejo teléfono que había comprado con su propio dinero. Su madre le había insistido varias veces en darle un modelo mejor, más moderno, pero Toji siempre se negaba. Odiaba que ella gastara algo en él. Por algún motivo, no se sentía cómodo aceptando sus obsequios. Si fuera otra persona, claro que aprovecharía todo lo que pudiera, pero su madre era una excepción, y ni siquiera él entendía bien por qué. Miró el teléfono, y vio que tenía varios mensajes, todos de Momo. Se acumulaban uno tras otro, mostrando su insistencia y urgencia. Vi las noticias de lo que hiciste, ¿estás bien? Por favor, llámame, Toji-kun. Si es por lo de la escuela, por favor, perdóname, pero no dejes de hablarme. Toji rodó los ojos al ver todos esos mensajes, aunque no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa. Qué dramática, pensó, mientras le respondía con un mensaje breve y directo. Llámame tú, no quiero gastar saldo. Apenas había enviado el mensaje cuando el teléfono sonó con la llamada entrante de Momo. Respondió, llevándose el aparato a la oreja, y habló con su tono habitual, despreocupado y algo áspero. «Hey, ¿qué sucede?», preguntó directamente. Toji-kun. Menos mal, pensé que no querías hablarme, saliste en las noticias, ¿quieres hablar de ello o te molesto?, respondió ella, su voz sonaba tensa y algo nerviosa. Toji suspiró. A veces, Momo podía ser tan preocupada que le daban ganas de darle un golpe. Si te dije que me llames es por algo, contestó él, firme y directo. Hubo una breve pausa, un silencio que se extendió entre ambos, hasta que Momo continuó, en un tono suave y casi temeroso. Entonces, ¿quieres?, preguntó de nuevo, sin mucha seguridad en su voz. Toji sintió un ligero fastidio al escuchar la inseguridad en su tono, pero decidió ignorarlo.
Tomándose unos segundos para ordenar sus pensamientos, le explicó brevemente lo que había sucedido el día anterior, cuidando de omitir ciertos detalles que no quería compartir. Había cosas que ni él mismo terminaba de comprender y prefería mantenerlas para sí mismo. Ya veo, me alegra que los ayudaras, Toji-kun, dijo ella después de escuchar su historia. Hubo una pausa antes de que continuara, su tono ahora algo más serio. Eto, no podremos salir tan seguido de ahora en adelante. Me voy a preparar para el examen de ingreso de la UA. Espero que la escuela que elijas sea de tu agrado. Toji se quedó en silencio, mirando fijamente la pared frente a él mientras pensaba en lo que Momo acababa de decir. Tras un largo suspiro, tomó una decisión. ¿Cómo hago para solicitar una prueba? Preguntó con voz firme. Del otro lado de la línea, escuchó un jadeo de sorpresa que le hizo sonreír apenas. ¿En serio quieres ir? Respondió Momo, sonando completamente asombrada. Él frunció el ceño y, con tono severo, replicó. Si sigues así, no iré. Lo siento, mira, mi madre tiene un contacto que puede recomendarte, así solo tendrías que hacer el examen teórico y una pequeña prueba práctica, entonces. No, haré los dos exámenes completos, interrumpió Toji, dejando claro su decisión. Pero si vas conmigo, tendrás muchas más posibilidades de entrar, insistió ella, su tono denotando una mezcla de preocupación y afecto. Si no me califican para entrar como a todos los demás, entonces no lo haré. Si fallo, pues qué remedio. Es como lo quiero yo. Se escuchó un suspiro al otro lado de la línea antes de que Momo respondiera, finalmente aceptando. Entiendo, te mandaré un link en el celular de tu madre para que te inscribas desde la página. Toji asintió con la cabeza, aunque ella no pudiera verlo. Bien, nos vemos el lunes, dijo, dispuesto a finalizar la conversación. Antes de colgar, Momo lo detuvo con un último agradecimiento. Toji-kun, gracias. Y entonces la llamada terminó. Toji se quedó unos momentos en silencio, mirando el teléfono en su mano, reflexionando sobre lo que acababa de decidir. No era propio de él interesarse en un examen o preocuparse por el tipo de educación que recibiría, pero Momo parecía haber despertado una chispa en él. Dejando el teléfono a un lado, se puso de pie y caminó hacia la barra de ejercicios pegada a la pared de la sala. Tenía claro que la prueba teórica sería complicada. No era precisamente el tipo de persona que dedicaba tiempo a estudiar, así que sabía que debía destacarse en la parte práctica si quería entrar. Seguramente me irá de la mierda en el examen teórico, así que tendré que lucirme en el práctico, murmuró para sí mismo. Comenzó a hacer dominadas, marcando un ritmo constante y concentrado en su objetivo. Cada repetición le ayudaba a liberar algo de la tensión acumulada, y pronto se encontró tan inmerso en el ejercicio que el tiempo pasó sin que se diera cuenta. Llevaba horas entrenando cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta de entrada. Era su madre. Ella se detuvo al verlo, con una expresión mezcla de sorpresa y algo de orgullo. Miró el suelo, donde un charco de sudor se había acumulado bajo Toji debido a la intensidad de su entrenamiento. La madre de Yaeko habló desde la cocina. Lleva así todo el día. Su madre solo lo observó, su expresión cálida pero severa, y le dijo, asegúrate de limpiar cuando acabes. Toji asintió, sin detenerse ni por un segundo. El esfuerzo físico le ayudaba a aclarar sus pensamientos y, en ese momento, necesitaba toda la claridad posible. Poco después, su madre regresó a la sala. Toji, todavía recuperando el aliento después del entrenamiento, la observó sin mucha expresión, aunque notó que ella llevaba su teléfono en la mano, con una expresión algo confusa y preocupada. Toji, comenzó, deteniéndose unos pasos frente a él mientras le mostraba la pantalla del celular. ¿Por qué Momo-chan me envió un enlace a la página de inscripción de la UA? Aquí dice que es para el examen de ingreso, tú. Su voz estaba llena de incertidumbre. Toji, con el rostro aún sudoroso y el pulso acelerado, asintió con firmeza. Sí. Quiero hacer la prueba de la UA, dijo, casi como si fuera lo más obvio. Hizo una pausa y se cruzó de brazos, sin perder la calma. Momo irá allí, así que también quiero intentar aplicar. Yaeko frunció el ceño, revisando la pantalla del celular, su expresión se tornaba más seria a cada segundo. Pero, ¿esto es la inscripción de la sección de héroes?, susurró, como si no terminara de procesarlo. Levantó la mirada hacia él, y su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y sorpresa. Toji, sé que eres fuerte y todo, pero, no tienes un Kirk. Esto no es un juego. La carrera de un héroe es peligrosa, y tú sabes lo peligroso que es. Toji suspiró, consciente de que su madre reaccionaría de esa manera.
Sabía que para ella, la idea de que él se convirtiera en héroe era difícil de aceptar, pero ya había tomado una decisión y no pensaba dar marcha atrás. Lo sé, respondió, su voz calmada pero firme. Yaeko lo miró, como buscando alguna señal de que su hijo estaba bromeando, quizás una de sus sonrisas burlonas o un comentario sarcástico que le diera a entender que todo aquello no era más que otra ocurrencia pasajera. Pero no encontró nada de eso. Solo vio la expresión seria y determinada de Toji, y eso la inquietó aún más. Se cruzó de brazos, intentando mantener la calma, pero sus ojos traicionaban la mezcla de emociones que sentía. Dio un paso hacia él y respiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Toji, quiero que me mires a los ojos y me digas que este es el futuro que realmente deseas. Sabía cuánto le dolía a su madre esta decisión, y por un momento, consideró retroceder solo para no preocuparla. Pero, al mirarla a los ojos, pudo ver el amor y el miedo reflejados en ellos. Con la misma seriedad, Toji asintió y respondió con firmeza. Sí. Esto es lo que quiero. Yaeko lo observó en silencio, sin saber qué decir. En el fondo, había soñado con que Toji escogiera cualquier otro camino, algo más seguro, incluso que, si así lo quisiera, se quedara sin hacer nada ella o la esposa que eligiera lo mantendría sin importar qué. La idea de verlo enfrentarse a peligros constantes, sabiendo que la vida de los héroes era dura y muchas veces corta, le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, al mirar a su hijo, entendió que ella había tomado una decisión. Podía ver la convicción en sus ojos, y negar aquello sería como traicionar su rol de madre y su apoyo incondicional. Con un suspiro entrecortado, finalmente asintió, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Está bien, entonces yo llenaré el formulario que me corresponde, y tú, luego llenarás el tuyo. Toji asintió, y se quedó observando cómo ella se marchaba lentamente hacia su cuarto, con pasos firmes pero pesados, como si cargar con aquella decisión le resultara difícil. Antes de desaparecer por el pasillo, ella miró hacia atrás, dándole una última mirada cargada de orgullo y tristeza. Ahora solo en la sala, Toji se quedó inmóvil por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Ya no hay vuelta atrás, dijo, mientras volvía a su ejercicio.